Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La recaudación fiscal es uno de los mejores instrumentos para combatir las desigualdades económicas y sociales dentro de un Estado democrático de derecho. Las aportaciones de aquellos que más ganan puede contribuir a que aquellos que menos ganan dispongan de escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios fundamentales. Pese a esto, México es uno de los países con mayores índices de evasión fiscal. ¿A qué debemos atribuirlo? ¿Acaso esto tiene su origen en la falta de solidaridad de los mexicanos o es más bien un problema de diseño legal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna. Esta noche platicaremos sobre los impuestos, un tema que a todos nos asusta, pero procuraremos hacerlo de la manera más amable posible y para ello he invitado a dos expertos abogados postulantes. Sergio Aguirre, que además, Sergio, gracias por acompañarnos. Al contrario. Fue presidente de la Barra Mexicana del capítulo de Jalisco. Y Ambrosio Michel, que además de que fue subprocurador fiscal, es autor de un libro fundamental sobre defraudación fiscal. Los dos exitosos litigantes en la materia. Y quiero entrar de lleno al tema, haciendo una pregunta muy elemental y muy simple, pero para que lo entendamos bien y que el público pueda seguirnos. Pagar impuestos en países como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, se ve como una bandera importante de la política. Hace poco platicaba con un amigo noruego y me decía, yo voté por tal partido porque lo que proponía era elevar impuestos. Y me pareció muy buena idea, porque eso nos va a dar mejores escuelas para nuestros hijos, mejores carreteras, mejores hospitales. Mi esposa se ha operado muy bien y yo quiero seguir contribuyendo a esto. Cuando yo oí a este amigo noruego, dije, caramba, ¿debo envidiarlo o debo al contrario sentir aversión por esa visión? En México creo que no pasa lo mismo. Y la pregunta elemental es, ¿por qué? ¿Por qué la gente no paga con tanto entusiasmo sus impuestos? ¿Por qué tenemos con relación al PIB más o menos el 10%, mientras otros países tienen el 20%? ¿Por qué entre los países de la OECD somos el que menos índice de tributación fiscal tiene? ¿Es el carácter del mexicano o son las leyes terriblemente confusas que tenemos y que nos rigen? Sergio. Bueno, yo creo que es un poco de todo. Definitivamente los mexicanos carecemos en general de una cultura de la legalidad. De hecho, tú hiciste un libro muy interesante que leí completo acerca de la cultura de la legalidad. Eso por un lado, que obviamente tiene incidencia en la materia fiscal. Esa falta de respeto a la ley que es desgraciadamente pues muy común en nuestro país. Por otro lado, bueno, pues el sistema, la estructura y un poco también la institución. Con el sistema, bueno, pues me refiero a las leyes, me refiero a los precedentes judiciales que de alguna manera también les dan cauce. Me refiero a las disposiciones administrativas internas de la propia Secretaría, a dogmas de las propias instituciones que no han podido modificar y en general, bueno, pues a ese sistema pseudo-autoritario que existía antes y una vez llegado un gobierno más democrático, se mantuvieron igual. ¿Compartes esta opinión, Ambrosio? Comparto la opinión en cuanto a que pagar impuestos, sí, es muy complicado en nuestro país y también de que es muy complicado, se complica aún más por el hecho de que nuestras leyes tienen regímenes diferenciados. Pagar impuestos es difícil en nuestro país, como persona física, como persona moral. Vemos que, al menos en lo personal, nosotros que conocemos la materia, llenar un formato para pagar tus impuestos anualmente es verdaderamente complicado. Creo que si bien la autoridad ha hecho esfuerzos por mejorar la forma de pago, falta mucho por hacer. Tenemos que tener mejores y más accesibles leyes para que el contribuyente, que si bien como en todo país del mundo es incómodo pagar impuestos, lo haga con mayor facilidad. Sergio, Ambrosio, coinciden ambos en que las leyes son complicadas, los procesos son complejos.
yo soy abogado, yo no me sentiría capaz de llenar mi propia declaración de impuestos. Año con año la rindo, pero tengo que contratar a un contador. ¿Todos los mexicanos tendríamos que contratar a un contador? Pues prácticamente sí. ¡Qué horror! Sí, es bastante lamentable. Debería pues de poderse realizar el pago de los impuestos de una manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Que no es posible hacer. No es posible debido a la complejidad de nuestras leyes internas. Si bien tenemos un marco tributario internacional bastante sólido, incluso en materia de comercio exterior también tenemos muchísimos tratados firmados y demás. Las normas internas de nuestro país, nuestro sistema interno es el que está digamos, pues muy revuelto, por decirlo de una manera suave. ¿Necesitamos todos los mexicanos un contador, Ambrosio? Desafortunadamente, si no lo necesitamos para llenar la declaración, al menos requerimos asesoría de alguna persona que tenga conocimientos suficientes para poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Es por eso que gran cantidad, me atrevo a decir y afirmar, que gran cantidad de contribuyentes dejan de pagar impuestos por la dificultad y lo complicado del régimen, del sistema del pago. Si esto es tan obvio para ti, Sergio, si esto es tan obvio para ti, Ambrosio, si es obvio para mí y para cualquier abogado medianamente competente, ¿por qué mantenemos o por qué nos esmeramos en tener este régimen tan rabiosamente complejo? Muy buena pregunta. Definitivamente yo creo que en parte obedece a problemas de carácter político. Vemos que no se pueden poner de acuerdo nuestros legisladores para cuestiones tan básicas como esta. Urge una reforma tributaria, esto ya es sabido. Llevamos años de retraso en cuanto a la actualización de muchas leyes, incluyendo la fiscal. Y bueno, pues yo creo que por ahí va. Debo entender, Ambrosio, que los legisladores están peleando. Yo entiendo que cualquier legislador quiere tener más recursos financieros para hacer un montón de cosas. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Coincido en que se requiere una reforma. Se requiere mejores leyes, pero en una cantidad menor también. Son demasiadas leyes, demasiados regímenes, demasiadas excepciones que generan no solamente la dificultad para el pago del impuesto, sino que también generan desigualdad en la forma del pago del impuesto y que también generan pues elusión e incluso hasta evasión por parte de algunos contribuyentes. Vamos a hablar de la evasión y vamos a hablar de la elusión, pero primero vamos a un corte.